Bueno, gente, y regresamos aquí a un programa más de Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que durante los últimos años ha estado dedicada a promover el apoderamiento legal, que la gente conozca y pueda defender sus derechos y también que lo transforme. En el día de hoy estoy compartiendo espacio con varios colegas de la organización. También vamos a tener una invitada muy especial para atender este tema de la salud mental. Es un tema que hemos trabajado antes, pero quiero presentar a la compañera que me va a estar acompañando en esta primera parte, Gina Mari. Qué bueno tenerte aquí. Gracias a ti por invitarme nuevamente a este espacio. Yo soy la licenciada Gina Mari Cuilan Santana, abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico y trabajo particularmente con el programa de alquileres dignos. Y yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, yo soy la directora y fundadora de la organización, siempre muy agradecida de estar en este espacio. Gina, tomamos la decisión de atender de nuevo el tema de salud mental, que es un tema que se ha estado tocando en los medios estos últimos días de nuevo. Es un tema que se recrudece cada vez que ocurre una crisis o que de momento ocurre una tragedia, debo decir. Y de momento pues tenemos primeras planas sobre la falta de profesionales de la salud que atiendan el tema de salud mental. Tenemos también casos de adultos mayores buscando desesperados atención. Y en Ayuda Legal Puerto Rico nos están llegando cada vez más casos donde la salud mental se ata a la crisis de vivienda. Sí, así es. La realidad es que a veces las personas ven estos dos temas, el asunto de la salud mental y el asunto de vivienda, como temas aislados o muy separados uno del otro, pero la realidad es que no es así y hay dos maneras en que se puede atar el aspecto de la salud mental a la vivienda. Número uno es que cuando una persona está en riesgo de perder una vivienda, pues eso exacerba toda la salud mental y la salud física de una persona. Eso genera ansiedad, genera estrés, y sin duda alguna, pues ahí es que se involucra en la situación de salud mental. Pero también una persona que está atravesando una situación de salud mental, también, ¿verdad? Está en riesgo de perder su vivienda, porque una persona que tiene una situación de salud mental no puede pagar su vivienda, no puede pagar su alquiler, no puede pagar su hipoteca, porque tuvo que dejar de trabajar o porque no está en condiciones para poder hacerlo. Y entonces, pues también pues entra ese riesgo de perder la vivienda. Y Gina, una de las cosas que también nos pasa con los casos, y bien tú dices, la situación de salud mental puede ser un detonante para el riesgo a la vivienda. Exacto. O viceversa, es que, y una de las cosas que quisiéramos hablar hoy es que lamentablemente cuando la gente está enfrentando un proceso de desahucio, cuando la gente está enfrentando un proceso de ejecución de hipoteca, es muy poco lo que le interesa, por así decir, al tribunal, no que no le interese a algunos funcionarios, pero es muy poco lo que le interesa al tribunal y ciertamente al demandante, a la institución financiera en muchos casos, cuál es el estado de salud mental de esa familia, ¿verdad? No tenemos necesariamente en esas salas trabajadores sociales que estén pendientes de esa crisis más profunda, claro, que a veces pone hasta en riesgo la vida de las personas. Y recuerdo ese caso hace varios años atrás de aquel señor que nos llamó para pedirnos que nos quedáramos con él en el teléfono mientras venían los alguaciles a sacarlo, porque si no él sentía que él se iba a quitar la vida. Y nosotras somos abogadas, nosotras no somos psicólogas, trabajadoras sociales, ni consejeras, respetamos y valoramos el trabajo de esas profesiones, pero sabemos que tenemos una gran limitación y una cosa así que vemos es que estos temas están como separados a la mala. Así mismo es, sí, definitivamente, la gente, a veces, nuevamente, como mencioné ahorita, separa el tema de salud mental del tema de vivienda, pero de otros temas también, y es importante siempre tener en cuenta que la salud mental, involucra cualquier aspecto de nuestras vidas, y afecta, ¿verdad? Cuando la salud mental está en un momento, en un periodo, difícil, afecta a cualquier aspecto de nuestra vida, y siempre es importante, ver este tema atado a todo aspecto. Y hay un elemento que no se nos olvide y que no dejemos y que hemos traído antes a Tus Derechos al Día, a la gente que nos escucha a través de WIAC 740 todos los jueves a las 2 o que nos siguen los canales de YouTube y otras redes sociales, es el tema del uso problemático de sustancias, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de salud mental no necesariamente estamos hablando de uso problemático de sustancias. De hecho, cuando trabajamos el tema de sinhogarismo nos pasó lo mismo. A veces pensamos que salud mental es un problema de drogas, no necesariamente. Y a la misma vez, pues entonces empiezan a salir los temas y las preocupaciones sobre qué sustancias está consumiendo la gente, cuál es la disponibilidad de los medicamentos que tienen que ver con salud mental, cuál es el rol, ¿verdad?, de los opioides que tanto se habla, es que la gente se está automedicando, cuál es el rol de las farmacias, cuál es el rol del gobierno. Y al final es un tema de derecho, es un tema
donde en nuestro país la gente que padece condiciones de salud mental está criminalizada o está estigmatizada, y atender estos temas de momento es cuando hay una gran crisis. Pues vamos a atenderlo con un poquito más de calma, vamos a ver de qué se trata la crisis, y para eso tenemos entonces a dos personas. Por un lado, tenemos a la compañera María Isabel Vicente Mestre, sí, que era exdirectora ejecutiva de la Asociación de Farmacia de Comunidades y que ahora mismo es asesora legislativa también del sector de farmacia. Bienvenida, María Isabel. Bienvenida y gracias por la invitación. Enhorabuena, qué bueno que estás aquí. No sabíamos que nos conocemos de otros planos. María Isabel me conoce como la mamá de Lucas, que es mi mejor nombre. Ahora sí, la mamá de Lucas y Elian. Pero siempre, qué bueno coincidir, y qué bueno que a veces la vida nos trae cerca sin saberlo. Sí, ¿verdad? sí. Ella pensaba que yo era maestra Montessori, y acepto eso, ¿verdad? Con mucha alegría, quizás en un futuro. Y al amado y querido colega Camilo, licenciado Camilo Guadalupe Torres. Camilo, qué bueno que estás aquí. Saludos a Diana, Gina. Verdad que siempre honrado de estos espacios y de la dinámica y el calor que se da aquí. Y a Camilo lo traímos porque Camilo es parte del equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Camilo lleva varios años trabajando con el tema de ejecuciones de hipoteca, que es particularmente uno donde hay muchas personas adultas mayores, o donde se da quizás por esa inequidad tan grande entre, por un lado, un banco, por un lado, una familia, esa intersección entre salud mental y temas de vivienda. Así que, Camilo, qué rico tenerte aquí. Camilo es lo mejor que ha dado Vieques, y siempre, ¿verdad?, lo digo en honor a Ismael y a Norma, sus padres. Sí. Que son a su vez que son lo mejor que ha dado Vieques. Ismael y Norma, que son lo mejor que ha dado Vieques. Así que, comenzando la conversación, María Isabel, yo sé que tú te has estado trabajando particularmente en un espacio, ¿verdad?, en una de las piezas que tiene que ver con este asunto de salud mental, pero ¿cómo tú ves la situación de salud mental en Puerto Rico en general? Bueno, la salud mental en Puerto Rico se ha ido deteriorando a través de las décadas por múltiples factores, desde factores sociales, políticos, económicos, o sea, son múltiples, es multifactorial. Y adicional a eso, a raíz de lo que se conoce como la reforma de salud o la tarjetita de salud, la desmantelación de todo un sistema de salud que había, donde se veía al paciente de una manera integral, físico y mental, pues pasamos a lo que se conoce, o por lo menos yo lo llamo, la reforma de salud, yo no lo llamo que es un sistema de salud, yo lo llamo que es la industria de la salud. Okay. La industria de la salud tomó en sus manos, pues, porque el gobierno de Puerto Rico le delegó desde el 1992 manejar la salud física y mental de los pacientes. Una parte se hace a través del gobierno, que es lo que se conoce como el Plan Vital hoy día, que es el plan de seguro de salud del gobierno, y la otra parte la maneja el sector privado a través de las aseguradoras o de los Medicare Advantage. Yo lo llamo la industria de la salud porque no ha logrado cuajarse un sistema que vea a la persona como un ente donde tú no puedes separar la salud mental de la física. Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes del Plan Vital, pues van a unos tratamientos a través de unas compañías de salud mental que le dan los servicios de psiquiatría y de psicología, pero a su vez van a sus médicos primarios, donde una receta pues se da a través de salud mental y otra receta a través de salud física. Y hay veces que no hay ni tan siquiera comunicación, en su gran mayoría, de esos médicos que atienden a estos pacientes. Y esa fragmentación, María Isabel, es una de las cosas que vemos frecuentemente. Todo el mundo que se sienta en esa silla donde tú estás atendiendo cualquier situación que esté pasando en el país habla siempre de esa fragmentación y de esa crisis de vivienda desatendida. Y sé que tenemos mucho que elaborar, pero Camilo, hasta acá. A mí me encanta como María Isabel lo trae, ese desmantelamiento, esa fracción. Yo lo veo también desde el punto de vista de la vivienda, en el sentido de que lo mismo ha pasado con la casa. O sea, cuando hablamos la casa como el primer hospital, cuando hablamos la casa como el primer lugar para uno restablecerse, sanarse, vemos que ha perdido ese valor intrínseco de ser hogar. Y lo aprendí, siempre lo voy a repetir, de Mercedes Rodríguez, esa hoguera en la cual la familia se une a ese calor que nos sana, nos cura. Y escuchar
que en el sector de la industria de la salud, me encanta cómo María Isabel lo trae, es un reflejo o se dan en paralelo, porque uno nunca sabe qué se mercadeó primero, si la casa o el ser humano o la necesidad de salud del ser humano, y refleja un patrón repetitivo de transformar en un bien mercadeable algo que es un derecho fundamental, que es estar sano. ¿Y estar sano dónde? En casa. Y si las condiciones no están para eso, definitivamente estamos ante un país que ha renunciado, un gobierno que ha renunciado a su responsabilidad de proteger esos derechos fundamentales. Mercedes, ¿querías añadir algo ahí? Sí, también en eso con relación al hogar, nosotros vemos en la farmacia, y lo traigo en ese contexto porque estoy bastante adentro de ella, vemos la soledad de las personas. O sea, hay muchas de las sustancias controladas que se recetan por parte de los médicos y específicamente psiquiatras, está muy relacionado, y lo vemos en personas de edad avanzada, a una soledad. Ellos no duermen. O sea, las personas mayores tienden a padecer de insomnio. Y llegan a la farmacia y lo que quieren es que se les escuche. Claro. Hay algunos que están en sus hogares solos, y también lo vemos constantemente. Llegan a la farmacia que apenas pueden guiar. Llegan a la farmacia a hacer sus compras. Y nosotros pues les ayudamos. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros, en una farmacia que doy mucha consultoría, tienen carreros. La gran mayoría de las farmacias de comunidad han establecido un servicio de entrega. ¿Por qué? Porque la población es mayor y los hijos están trabajando. Ya no estamos en la época de los 50, 60, 70, 80, donde habían hijos que se quedaban siempre con sus padres cuidándolos. Ahora es muy difícil porque todos tenemos que salir a trabajar. Ya nosotros, por ejemplo, y lo veo en el caso de mis padres tienen 84 años, ya yo voy a cumplir 60 años y yo tengo que trabajar para sostenerme, pero a la misma vez ellos requieren unos cuidados. Así que la farmacia, en general, la farmacia de comunidad ha tomado ese lugar de ayudar a esta población de personas envejecientes para poderles sostener pues su medicación. Nosotros tenemos programas de adherencia, esto a nivel de todas las farmacias, a través de los Medicare Advantage, donde los farmacéuticos y los técnicos de farmacia están constantemente verificando que los pacientes tengan sus medicamentos al día y se los tomen. ¿Por qué? Cuando hablamos con ellos, la mayoría de ellos están solos y nos contestan, están solos en sus hogares o están en unos asilos y nos contestan, mira, este medicamento no me lo voy a llevar porque todavía me sobran. Y uno dice, ¿cómo es que les sobran si se lo tienen que tomar todos los días? Y ahí es donde nos damos cuenta de una desfase. No tenemos, y hoy quiero resaltar, hay una columna de la ex senadora Zoela Boy en uno de los periódicos de la capital, donde ella le dice al país, acabo de poner a mi papá en un asilo, en un centro de cuidado. ¿Por qué? Porque no tengo apoyo suficiente con todo eso que yo tengo ingresos para obtenerle cuidado. Eso se da en un sistema de salud. Claro. Eso se da en un sistema de bienestar social. Pero en el sistema que nosotros estamos es la industria de la salud la que determina los servicios que va a recibir esa persona. Por ejemplo, ella estaba diciendo, y yo me hago eco, de que los planes médicos te pagan el que te recorta el pelo, el que te va a cortar la grama, el grooming de tu perro. El cumpleaños. Pero no tienes una persona, no te pagan para que una persona vaya a tu casa de 4 a 6 horas a cuidarte. Cierto. Y eso realmente es lo que necesitan nuestros pacientes. Necesitan cuidado, necesitan compañía y necesitan apoyo para ellos sentirse que están protegidos, que están amados, que son una parte esencial
de lo que es nuestra sociedad. De hecho, Claro. y Gina, sé que estás, que quieres hacer una pregunta, pero una de las cosas que quería atraer, y algunos de los datos que se han estado compartiendo últimamente, no solamente que las citas para un psicólogo, un psiquiatra, pensando en esos servicios que no se dan, están para 6 a 8 meses, que en el caso de pues, niños o jóvenes, esos periodos pueden ser todavía mayores, que solamente haya 420 profesionales, ¿verdad?, de este tipo, para una población donde se dice que el 20% tiene una condición de salud mental. Así que de lo que estamos hablando literalmente es de que se pone, como bien tú dices, Marisabel, al servicio de un sistema que lo que le interesa es tiene otros intereses que no tienen nada que ver con ese cuidado integral de la familia. Y entonces ahorita esa pregunta de quién tiene la responsabilidad por cambiarlo, Gina. Claro, sí. No, sin duda alguna, la responsabilidad siempre es del Estado. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas que padecen de alguna situación de salud mental. Y entrando a ese mismo tema de los derechos, las personas que tienen alguna situación de salud mental también tienen derecho a acceder a esos tratamientos para atender esa situación. Desde la industria de la salud o el sistema de salud o la industria de la farmacéutica, ¿cómo ven, ¿verdad?, posible ese balance entre ese acceso a esos tratamientos que necesitan estas personas, pero también, ¿verdad?, tomando en cuenta y teniendo control de que personas que no lo necesitan o que no lo utilizarían de manera correcta, ¿verdad?, tengan o no tengan acceso o lo tengan de una manera, ¿verdad?, adecuada? Bueno, aquí hay varias vertientes, porque es que esto es una situación, como decía, multifactorial. Claro. Puerto Rico, por ser territorio de Estados Unidos, todas las directrices de salud se reciben a través de los centros de Medicare y Medicaid Services, ¿verdad? Okay. Esos centros de servicio. Ellos son básicamente los que dictan la política pública y la política económica de la industria de la salud en Puerto Rico. Dicho eso, también tenemos otra situación, que es que Puerto Rico, el mercado de las droguerías se ha reducido a prácticamente 3 droguerías principales. 2 de ellas son de Estados Unidos y una de ellas es de Puerto Rico. Esas 2 droguerías de Estados Unidos tuvieron un caso legal con la guerra de los opioides que hay en Estados Unidos y tuvieron que hacer un acuerdo con el gobierno federal, y ellos están siendo monitoreados todo el tiempo por el despacho de los medicamentos hacia las farmacias, ¿no? Ellos tienen que rendirle unos informes a estas agencias federales y están recibiendo ese monitoreo. ¿Qué sucede? Farmacias, por ejemplo, de las que yo le doy servicio, hay muchas farmacias que están cerca de hospitales, cerca de psiquiatras, cerca de otros médicos alrededor, y nos estamos confrontando con varias situaciones. Una es la situación de los pacientes con salud mental que requieren, por ejemplo, medicamentos para la hiperactividad, lo que se conoce como el ADD. Pues por mencionar algunos, los Adderall, los Concerta, los Ritalin, los Quilion, son medicamentos que están siendo limitados a las farmacias por ese acuerdo que tiene esa droguería. No es que el medicamento esté escaso. A mí me da mucha pena con los padres que son cumplidores, que llevan a sus hijos al neurólogo, a su psiquiatra, y se demuestra que fisiológicamente esos niños tienen una dificultad para el aprendizaje porque tienen alguna situación en su cerebro. Hay algunos que tienen un cortocircuito, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No soy doctora, pero sí requieren de esa medicación. Pues los padres tienen que ir de farmacia en farmacia en estos momentos para poder encontrar esa medicación. Wow. ¿Ves? ¿Por qué? Porque las droguerías nos los limitan a nosotros porque ellos tienen una limitación a raíz de esos casos federales. Una escasez creada, entonces. Es una escasez ficticia porque el medicamento no es que está escaso, es el acceso de la farmacia a la droguería, porque la droguería tiene esa situación legal con el gobierno federal, porque llegaron a esos acuerdos. Esa situación es una. La otra situación que estamos confrontando, y es otro problema serio, es que en Puerto Rico, para que te hagan una colonoscopia fuera del ambiente hospitalario, que es en su gran mayoría donde lo hacen los gastroenterólogos en sus oficinas, pues requieren de unos medicamentos que contienen opioides.
Okay. Pues también hay otra limitación, volvemos, porque ese caso federal limita que la droguería le venda a la farmacia un fentanil, un demerol, que son usualmente los medicamentos que se utilizan para hacer endoscopías y colonoscopías. Así que nosotros, las farmacias me han hablado y tienen problemas de que los pacientes tienen que ir. Son recetas que duran poco tiempo porque algunos de estos productos son narcóticos como el fentanil. Entonces tienen unas horas, 48 horas para ser despachados. Y tú ves al paciente que tiene que ir de farmacia en farmacia, en farmacia, en farmacia, en farmacia, a ver dónde puede encontrar los 4 medicamentos que se requieren para hacer una colonoscopia. En esa ventana de tiempo. En esa ventana de tiempo. Tú mencionabas ahorita, antes de nosotras comenzar, Camilo, y vamos contigo, pero tú mencionabas ahorita que el fentanil que está en la calle no necesariamente es ese fentanil que pasa por la farmacia. Sí, el fentanil que anda por la calle, que se está utilizando, ¿verdad? La guerra esta que tiene el gobierno de Estados Unidos, y es muy válido porque en Estados Unidos, sobre todo, las muertes por opioides es terrible. En Puerto Rico, más lo que se usan son, como decía la licenciada Bonilla del Colegio Farmacéutico, diazepinas, que son para la ansiedad y cuestiones más de depresión, ese tipo de cosas. Pero esta guerra, el fentanil que está en la calle viene mayormente del mercado negro, no sale de las farmacias. Las farmacias estamos extremadamente reguladas por la DEA, por el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Salud y la Oficina de Investigaciones que maneja todo lo que tiene que ver con sustancias controladas. Y nosotros estamos altamente regulados. Y además que estamos altamente regulados, tengo que decir que por lo menos doy fe de que en su gran mayoría, por no voy a decir el 100% porque no voy a poner la mano en fuego por nadie, pero en su gran mayoría los dueños de farmacia y los farmacéuticos de comunidad tienen un alto rigor, respeto por las leyes y rigor a la hora de verificar las recetas. Okay. Aquí no hay un contrabando, aquí no hay una desviación como ocurre en Estados Unidos y en otros países. De hecho, Marisabel, una pregunta ahí, y perdona que te interrumpa. Se ha escuchado estos últimos días con este tema de salud mental que realmente la crisis que existe es por el consumo de otro tipo de sustancias que sí, o de medicamentos, ¿verdad? Sin recetas, que sí se utilizan para situaciones de salud mental como la Xanax, el cloropin. Y eso ha estado, ¿verdad?, surgiendo con mayor y mayor énfasis. Bueno, es que hay varias situaciones. Incluso cuando yo fui directora de la Asociación de Farmacia, nosotros se lo comunicamos al Departamento de Salud, se lo comunicamos, y están los escritos en lo que era la revista El Botiquín, a la Administración de Seguros de Salud. Y es que la Xanax, el Percocet, que llega, no es porque la farmacia hace un mal despacho o porque las farmacias no tuvo el rigor de verificar que la receta sea legal o ilegal, no es eso. Es que se da que los propios pacientes entregan esos medicamentos en los puntos de droga y los cambian por otros. Wow. Otros medicamentos. O sea, intercambio. Wow. hay un intercambio, pero eso no tiene que ver con la farmacia. Si Claro. yo tengo un paciente que es tratado por un psiquiatra y tiene un diagnóstico, la receta, y cumple la receta con todos los requisitos de ley de sustancias controladas y ley de farmacia, yo hago ese despacho. Me preocupa muchísimo ahora que tú nos planteas esta situación de elementos fuera de Puerto Rico que tienen efectos internos y trayéndolo nuevamente al asunto de la vivienda. En nuestra línea, Marisabel, muchas veces nosotros nos topamos con personas que nos dicen que tienen que tomar la decisión de si pagarle el alquiler o la hipoteca o los medicamentos. Y es una decisión que escuchamos demasiado de continuo, de que hay gente que o dejan de tomar los medicamentos o dejan de adquirirlos en los lugares autorizados que obviamente tienen los controles para ello, o dejan de pagar la casa para entonces sí tener acceso a eso. En el espacio y en la dinámica que ustedes han visto en las farmacias,
¿Han visto esto reflejado? ¿Han visto algún Sí. tipo de población Ujú. que ustedes notan que o simplemente dejan de comprar por el riesgo a perder el techo? Sí, nosotros vemos dos situaciones. En la persona de edad avanzada, que está a través de los Medicare Advantage o Medicare, pero sobre todo los Medicare Advantage. Hay un periodo de tiempo, hay pacientes que utilizan medicamentos como para la diabetes, ¿verdad? Como le puedo decir Januvia, Janumet. Son medicamentos sumamente costosos. Y en el gobierno federal, para ponerlo de una manera simple, a través de Medicare Advantage, el paciente se le van recetando los medicamentos y ese costo se le va restando a la cubierta. Ujú. Y cuando cae en la brecha de cobertura, lo que llaman el roto de la dona, Ya. en lo que ese paciente llega hasta el otro lado, ese paciente tiene que pagar sus medicamentos en efectivo. Wow. De su bolsillo. De su bolsillo. Lamento. Hay medicamentos que son baratos, como Sí, el tiene la Metformin, Ujú. pero hay medicamentos como el Januvia, Janumet, que son costosísimos y los pacientes en ese periodo de tiempo se los dejan de tomar. Ok. Hasta que vuelven en enero y tienen otra vez nuevamente Wow. la cobertura completa. El tiempo nos traiciona, así que nada, para ir cerrando un poco el tema, ¿cuál es el llamado de la industria de la farmacia para atender esta situación de acceso a tratamientos a personas de salud mental? ¿Cuál es el llamado? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que, pues por nuestra circunstancia de que solamente tenemos 3 droguerías que manejan Ujú. sustancias controladas y narcóticos, nosotros necesitamos que el Departamento de Salud Okay. se siente con el sector de farmacia y de droguería a ver cómo se puede atender esta situación y buscar unas vías que permitan una mayor cantidad de despacho en esas farmacias que están alrededor de Ok. hospitales, de psiquiatras. También la DEA, la agencia federal que maneja todo lo que tiene que ver con sustancias controladas, se tiene que sentar a la mesa. ¿Ves? Porque sí, el aumento que se ve de sustancias controladas que salió reseñado, pues claro que lo hay porque tenemos unos factores sociales y económicos Ujú. que están poniendo una presión enorme sobre la población y a la misma vez no hay suficientes profesionales que atiendan a esa población. Tampoco hay ingresos suficientes de mucha gente de poder pagar buenos psicólogos, buenos psiquiatras. Son costosos, los planes médicos los limitan. Claro. Así que es como, tenemos una tormenta perfecta. Pocos profesionales de la salud, personas que están dentro de una olla de presión constantemente por la vivienda, Ujú. por el trabajo, Por por el la país. inequidad Por el que hay en el país, país, claro. que no se está atendiendo por parte del gobierno, que son las, como ustedes, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, que están cargando a la población para ver si la podemos mantener a flote, mientras el gobierno está pensando en otras cosas que no tiene que ver. A ese punto, el proceso judicial atendiendo la salud mental, ¿en dónde queda desde la perspectiva de ustedes? Pues yo conozco muy poco de la parte judicial, porque en el caso de nosotros, la farmacia, es rara las veces que recibimos solicitudes del tribunal Ujú. con relación a esto. Por lo menos que yo recuerde cuando estaba en la asociación, no se recibían muchas situaciones así, pero sí sé que para las personas que tienen familiares con situaciones de salud mental severa, es una complicación poder conseguir órdenes Ujú. para poder restringir a estas personas y hospitalizarlas, sobre todo si son adultos. Y a mí me preocupa la niñez muchísimo, Claro. Claro. porque Claro. nosotros vemos en las farmacias que cada vez más estamos vendiendo productos de melatonina para niños. Ya. Ujú. ¿Verdad? Y ahí uno se va dando cuenta que hasta los niños tienen dificultad para dormir, que hasta los niños hay gente que utiliza, por ejemplo, en vez de ir a un psiquiatra o un psicólogo, pues no duermo, pues me compro un Vamos. Tylenol PM.
Sí, Claro. entiendo. Y entonces me meto 3 o 4 Tylenol PM y duermo. Es muchas cosas, o sea, Claro. eso es multifactorial. Y Ariana, esa misma pregunta, ¿cómo entonces desde nuestra perspectiva acá vemos esa intersección con la rama judicial? ¿Cómo trabaja esos tribunales? ¿Verdad? Y nos devolvemos la pregunta porque Marisabel ciertamente lo que está diciendo, aún sin ser abogada, es evidente para personas, ¿verdad?, que tienen seres humanos alrededor en Puerto Rico. El tema de salud mental como una crisis, mira, nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico como organización no trabajamos casos de salud mental, pero como abogadas de derechos humanos, en nuestro carácter personal o a veces en situaciones bien particulares sí trabajamos temas de salud mental. Los otros días un amigo me preguntaba que yo pensaba, ¿verdad?, que cómo se deberían atender estos casos. Y la verdad es que, como bien tú dijiste ahorita, esa línea de la industria de salud, de tener todo dividido, los casos de salud mental no se deberían trabajar en los tribunales. El tribunal es un espacio que no necesariamente, ¿verdad?, tiene las herramientas, aun cuando tiene las mejores intenciones, para trabajar los casos de salud mental. Y lo que estamos viendo es la gente llegando, los familiares sobre todo, desesperados, con crisis de salud mental, buscando lo que dice María Isabel, ingresos involuntarios. Pero entonces el plan médico, dependemos del plan médico y cuánto tiempo el plan médico cubre en uno de estos hospitales psiquiátricos privados. Cuando pasan esos días y entonces al paciente se le da de alta, el hospital privado no quiere seguir teniendo al paciente ahí, aunque el paciente necesite un lugar de cuidado intermedio, un lugar de cuidado residencial. El hospital dice, ya no está pagándome, tengo que sacarlo. Y entonces esa persona, esa familia, se queda literalmente en el limbo, por así decir. Y es un proceso bien duro, ¿verdad? Cuando ya las personas pasan por todo lo que María Isabel había hablado, quizás por años, de tratar de buscar las recetas, buscar la cita, buscar el médico, y de momento llegas al tribunal y es un espacio que, aunque no se quiera, aunque se le quieran dar los mejores acercamientos terapéuticos, no es un espacio desde donde se administra la salud. No es un espacio desde donde se sana, es un espacio desde donde se regula o se controla a una persona que tiene una enfermedad, a una familia que tiene una persona con una enfermedad y que necesita un cuidado integral, y el juez o la jueza no deben ser, ¿verdad?, las personas que determinen, aun cuando haya un comité especializado, hayan médicos, hayan trabajadores sociales, hayan juezas muy preparadas en esa sala. La realidad es que ese no es el rol de una corte. Y lamentablemente, pues esos procesos de salud mental, por un lado hay una gran confusión. Muchas veces personas piensan que el proceso de salud mental es un castigo para ese paciente que se porta mal, que no sigue las instrucciones, en vez de verlo como un proceso de emergencia, cuando ese paciente es un peligro para sí mismo, para otros o para la propiedad. Y entonces, ese proceso de salud mental también, muchas veces hay un derecho, por ejemplo, a tener abogado, a tener representación legal, pero son muy pocas las abogadas las que están preparadas o interesadas en ver estos casos de salud mental. Así que hay un proceso donde el tribunal termina, en el mejor de los casos, apadrinando o tratando de abrazar a esta persona sin necesariamente tener los recursos, donde el sistema de salud tiene al paciente como una bolita, y después podemos hablar de AMSCA. Yo estoy esperando un café que fueron a buscar allá abajo y nos podemos tomar 10 cafés hablando de AMSCA y llorar juntas. Sí. Pero la realidad del caso es que hace falta más. Y ciertamente, María Isabel, la farmacia de la comunidad cumple un rol que tampoco es su rol, el rol de acompañar a las familias que llegan y darles ese cariño y escucharles. Alguien más debería estar haciéndolo, ¿no? Y nos pasa a nosotras. Claro. Vamos a las brigadas y la gente se sienta con nosotras horas, no hablarnos de un caso, a que alguien les escuche. Y eso lo hacemos con mucho amor, pero ese no es nuestro rol. Así. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, verdad? Y siempre devolvemos la pregunta, que la responsabilidad es del Estado. Del Estado. Sí, así mismo, la responsabilidad siempre será del Estado de tomar acción desde los distintos espacios, y también, ¿verdad?, abundando un poco más en el tema que acaba de tocar Ariadna, el aspecto de cómo los tribunales también a veces con la intención de acompañar o apoyar a estas personas exacerban más la situación de salud mental. Así que sin duda alguna es momento de tomar acción sobre esta situación. Y quisiera añadir que lo lamentable de todo es que es, como decía Ariadna al principio, cuando se da la crisis. La guerra de los opioides está castigando al paciente bona fide y al médico que mantiene una relación bona fide con un paciente. Eso es un castigo, claro que sí, indirecto a estos pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos.
Pero entonces cuando surgen situaciones y las vemos, como ocurrió de esta señora que murió, que su hija tenía síndrome de Down, una hija adulta, Claro. hasta que la señora no muere y se encuentran a esta niña, a esta mujer sola por muchos días, nadie se había percatado cuál era la situación real de esa persona. Y María Isabel, y te tengo que verdad, parar en esa nota tan terrible, y como decíamos al inicio, a veces solamente nos damos cuenta de estas situaciones cuando llega la crisis o llega la tragedia o llega la emergencia, y pues hay mucho más que hacer. Vamos a tener que despedirnos de María Isabel Vicente Mestre, gracias por tu tiempo, gracias. Qué bueno coincidir de nuevo en este espacio. Y vamos a seguir entonces con tus derechos al día, y quizás cuando regresemos podemos recapitular un poquito de esos procesos de salud mental. Algunos derechos muy rápidos, y sé que también tenemos que hablar de vivienda pública y lo que está pasando con que no les quieren dar los reglamentos a las residentes. Así mismo. Y nada más pueden imprimir 2 páginas del reglamento. Así que seguimos, gracias por seguir escuchándonos. Seguimos en Tus Derechos al Día. Y regresamos aquí en tu programa Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, con la idea de que conozcas y defiendas tus derechos. Camilo, este tema de salud mental es un tema que te ha perseguido desde que tú llegaste a la organización, porque tus primeros casos en la organización, esas primeras asesorías que tú diste, siempre eran en esa intersección, y me acuerdo que fue por ti, por quien comenzamos a ser referidos a la línea Paz continuamente como parte de nuestro protocolo de acompañamiento legal. La primera llamada que nosotros recibimos en el hotline 2019, marzo de 2019, nunca se me va a olvidar, una persona adulta mayor temiendo por su vida, viviendo sola, creyendo que el banco mañana le iba a quitar su casa. Una madre a la semana siguiente, habiendo perdido un hijo por suicidio, ella teniendo pensamientos similares porque el banco le iba a sacar de la casa. Y tan reciente como ayer, un caso que ya habíamos terminado, ¿verdad?, el proceso, pero una línea que tú usaste, ¿no?, de una esposa llamar que acaba de enviudar, acompañábamos, y ella decía, es que ustedes lograron lo que él quería. Sí. Y era poder tener la casa, hasta morir. Hasta morir en su casa. Incluso ese proceso de despedida, de transición, es algo que tiene que ver con la salud mental, y hablaba yo de la casa como hospital, pero aún la casa como proceso de transición luego de la vida. Y nos cuestionábamos en el segmento anterior si los tribunales era ese espacio, si los tribunales realmente era el lugar en el cual teníamos los recursos, o incluso yo les tiro un poco más, ya incluso hasta la imagen, la esperanza de encontrar justicia dentro de los tribunales, se cuestiona más cuando tenemos un país donde es en los tribunales que vemos que las casas se siguen perdiendo, ya sea por los procesos de desahucio tan accidentados o por los procesos de ejecución de hipoteca, donde ya las personas ven la demanda, incluso no esperan ir al tribunal, se salen de la casa, abandonan la casa pensando, aquí es que yo no puedo tener no solamente el proyecto de vida, sino lograr hacer mi vida nuevamente. De hecho, uno de nuestros espacios donde cuando se ofrece ese acompañamiento legal o esa representación legal, ya sean casos de ejecuciones de hipoteca o sean en casos de desahucios y de alquileres, es precisamente cómo logramos que el tribunal entienda que a veces cuando esa persona llega allí, no solamente llega porque no tiene casa o no tiene un plan B, o porque hay menores o hay adultos mayores, sino que también hay situaciones de salud mental que, como tú dijiste ahorita, son las que provocan que la persona esté en inseguridad de la vivienda. Y sin embargo, lo lamentable que es que no haya comunicación entre, por ejemplo, salas que ven desahucio y salas que ven casos de salud mental. De hecho, no hay ni siquiera comunicación entre salas que ven desahucios y salas de violencia doméstica. Así que muchas veces nuestro rol como abogada es conectar los puntos y tratar, por así decir, de mitigar ese cantazo tan heavy que coge una familia que de momento está teniendo ingresos en hospitales en hospitales psiquiátricos, de momento van a perder la casa, de momento puede venir una intervención del departamento de la familia, y nuestro rol es como que aguantar el golpe, ¿no? Claro, sí, precisamente, y al igual que Camilo, ahora estoy recordando que recién yo llegué a Ayuda Legal Puerto Rico, uno de esos primeros casos en los que asumo representación legal, también atendía o tocaba el tema de salud mental en un caso de desahucio, y pues esta persona no tenía idea de lo que estaba pasando, y precisamente pues esa es la situación y ese es el llamado siempre
de que las personas que están en los tribunales y cuando se estén viendo los casos en esos tribunales se tenga en cuenta o que esta persona puede ser, estar teniendo una salud mental que la llevó a ese desahucio o que este desahucio puede desatar una situación de salud mental. Y para el que nos esté escuchando, saber, ¿verdad?, que ni las situaciones de salud mental son excusa o son justificación o son defensa. Igual que no es defensa, ¿verdad?, no tener casa o tener menores o ser viejos. Y que a veces lo que vemos es que esas personas, una vez ocurre el lanzamiento, se quedan a su suerte. De hecho, hemos tenido el caso de personas que entonces llegan a nuestras oficinas ya viviendo en el carro, buscando una vivienda alterna o buscando un cuidado de emergencia para una crisis que no pueden atender, ¿no? Y entonces, Gina, no para hacer una transición bien violenta, pero vamos a estar estas próximas semanas en residenciales públicos. De hecho, algunos de estos casos de desahucios que hemos estado atendiendo son de personas adultas mayores en residenciales públicos que están solas, que no pueden conseguir sus medicamentos, que a veces son desahuciadas por 35 pesos. Claro. Y con eso en mente vamos a estar haciendo unas asambleas comunitarias. Eso es así. Yendo por la misma línea, muchos de los casos que llegan a nuestras líneas de apoyo tienen que ver con vivienda pública. Desde casos de desahucios por impago, porque la persona no pudo pagar 35, 25, $15, como también situaciones de seguridad en la vivienda, porque la vivienda no está en condiciones seguras o salubres, porque hay hongo, porque hay diversidad, grietas, hay diversidad de situaciones. Precisamente para poder escuchar a la comunidad, para saber sobre qué temas quieren aprender o quieren que les eduquemos, vamos a estar el próximo 22 de febrero en Manuela Pérez, a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener una reunión comunitaria para poder escuchar a la comunidad cuáles son sus preocupaciones en el aspecto de vivienda pública y poder entonces orientarlas o poder organizar talleres para la comunidad. Ya tenemos espacio para ese taller, va a ser en el Teatro Comunal, que queda justamente en la entrada de Manuela Pérez, ahí entrando a mano derecha, y la idea es que vengan residentes de la comunidad y en otros momentos, ¿verdad?, que podamos tener una conversación bien honesta de dónde es que estamos. Uno de los retos más grandes en Manuela Pérez y que se repite en Llorens, se repite en Monteatillo, se repite en Vista Hermosa, es precisamente ese rol donde tenemos residentes que se quejan de que no se les da ni siquiera copia del reglamento. Así. De hecho, hemos tenido residentes que nos dicen que les dan 2 páginas del reglamento y ese reglamento, ¿verdad?, es de donde sale lo que tiene que ver con discrimen en la vivienda, lo que tiene que ver con acomodo razonable cuando hay situaciones de salud mental y los residentes están como a ciegas, ¿no? Y es algo que hemos tocado antes. Tuvimos aquí a Lucía Santana hace un tiempito atrás, que es líder comunitaria en Manuela Pérez. Y la idea, pues, es hacer una asamblea comunitaria para identificar preocupaciones y hacer un poquito más. Claro que sí. También vamos a estar en Llorens el 15 de marzo a partir de las 4 de la tarde con el mismo objetivo, escuchar a la comunidad, ver dónde están, hacia dónde quieren ir y qué preocupaciones tienen para poder entonces educarlas y darle talleres, ¿verdad?, sobre esos temas. Y en el caso de Llorens, esa visita en esta ocasión es al Youth Center, ¿verdad?, que es uno de los sectores importantes de Llorens, y vamos a estar también eventualmente en el sector El Medio. Pero en esta ocasión vamos a estar en Youth Center, así que residentes que sean de ese sector en Llorens Torres, más que bienvenidos. ¿Qué día estamos en Llorens? En Llorens estamos el 15 de marzo a partir de las 4 de la tarde también. El 15 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Y además seguimos ofreciendo representación legal gratis. Gina, así mismo es. Seguimos ofreciendo representación legal gratis en casos de desahucio por falta de pago. Puede comunicarse a nuestra línea de apoyo del 787-957-3106. Ahí podemos proveerle una orientación inicial, pero también entonces hacerle la entrevista para pasar por el proceso de evaluación y determinar si podemos representarle. Sí. Y la crisis de vivienda es colectiva, o sea, estos ejercicios en los cuales nos podemos encontrar, estos espacios en los cuales nos vemos las caras y sabemos que los problemas que estamos pasando realmente no los estamos pasando solas ni solos, da fuerza. Nos permite vernos, tocarnos, abrazarnos en esos espacios y aprender. Y me gusta jugar con juegos de palabras. Nuestro lema siempre es conocer tus derechos es poder. Y me aterra cómo el desconocimiento adrede y programado de no darle acceso, las famosas 2 páginas del reglamento, pero también el prohibirlo o limitar que las personas conozcan de sus derechos, perpetúa los grados de falta de recursos y derechos que las personas están expuestas. Claro, y precisamente, ¿verdad?, por eso mismo vamos a estar llevando a cabo estas asambleas y reuniones comunitarias
precisamente a tenor con ese lema de Ayuda Legal Puerto Rico, porque conocer tus derechos es poder. Y nada, vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias, Gina. De nada. Bienvenidos a la cápsula Conocer tus derechos es poder, parte del programa radial Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Hoy hablamos de su derecho a obtener información de cómo se administra su préstamo hipotecario. Conocer cómo se maneja su hipoteca es importante para que tome decisiones informadas y pueda prevenir problemas financieros en el futuro. ¿Cómo se solicita? Enviando una solicitud escrita a la entidad que administra su préstamo hipotecario, también conocida como el servicer. Es importante que usted pueda diferenciar entre el servicer y el inversionista de su hipoteca. El servicer es la entidad que le requiere los pagos, con quien usted se mantiene en comunicación y también maneja situaciones especiales como la mitigación de pérdida. Por otro lado, la inversionista es la dueña de la hipoteca, es quien dio inicialmente ese dinero en préstamo o que posteriormente lo compró. Una entidad puede ser tanto el servicer como la inversionista. La información se pide por carta escrita dirigida a la dirección que el servicer haya determinado para ello. Un servicer puede ignorar una solicitud de información enviada a la dirección equivocada. Usted puede pedir información de los pagos, de cargos, de transacciones que tengan que ver con la hipoteca. También puede pedir la identidad de ese servicer y desde cuándo está administrando la hipoteca. También puede pedir información de cuentas especiales como es la cuenta escrow y otras cuentas transitorias. Es importante que usted sepa que a los 5 días de haber recibido esa notificación, el servicer tiene que decirle que en efecto la había recibido. Si usted está solicitando información del inversionista, el servicer tiene solamente 10 días para contestarle esa información. Si usted está pidiendo cualquier otro tipo de información, el servicer tiene 30 días laborables para contestarle, con 15 días adicionales si lo solicita. En ayudalegalpr.org puede utilizar nuestro formulario interactivo para preparar esta carta de solicitud de información. También puede visitar nuestra página y ver muchos más contenidos legales. Hasta aquí esta cápsula legal y conocer tus derechos es poder. Bienvenidos nuevamente al programa Real Tus Derechos al Día de Ayuda Legal Puerto Rico. Yo estoy aquí con mis compañeras, la licenciada Ariadna Godró y el compañero Camilo Guadalupe. Estuvimos hablando hoy sobre el tema de salud mental, una situación que se nos presenta diariamente en nuestras oficinas cuando las personas llaman a nuestra línea de apoyo o incluso a través de nuestro live chat. Y Camilo, háblanos un poco de cómo tú ves esta intersección sobre el tema de vivienda y salud mental desde el trabajo que haces en Ayuda Legal Puerto Rico. Mira, es alarmante, en verdad, porque aquí hoy nos dio el tiempo para estar hablando de dos crisis, la crisis de vivienda y la crisis de salud mental. Ni siquiera hemos intersectado aquí la crisis cuando viene un desastre, y Ayuda Legal Puerto Rico se enfoca también en cómo es esa respuesta a desastre, a la crisis misma de los medicamentos y las sustancias. Así que cuando metemos en ese pot, en esa caldera, todos estos elementos y en cada uno de ellos hay un desnivel, hay una falta de recursos a las personas que viven a través de cada una de estas crisis, tenemos literalmente una tormenta perfecta para poner una situación crítica en la cual las familias tienen que estar constantemente sobreviviendo, ni siquiera viviendo, es siempre crisis tras crisis. Y realmente desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos constantemente tratando de identificar herramientas nuevas, recursos nuevos para que las personas estén en mejor condición, tanto en condición para mantenerse en su casa, pero también en condición de que puedan vivir una vida digna y de calidad dentro de ese techo. Y esa promesa, ¿verdad, Camilo? De esa garantía de que la gente pueda vivir una vida digna, cuando lo tocamos nosotras como abogadas de derechos humanos o como personas que acompañamos a personas a través de múltiples desastres, ya sean terremotos, huracanes, pero también los desempleos, los divorcios, las enfermedades crónicas, nos preguntamos dónde está esa atención integral. Como decía María Isabel, atendemos las cosas como si fueran una infraestructura o si las cosas estuvieran separadas, y pensar en esas necesidades de acceso
acceso a la justicia de la población que enfrenta condiciones de salud mental de sus familiares, yo creo que también es un llamado para nosotras como abogadas de vivienda. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, y ahorita le comentaba a Gina Mari, nosotras nunca hablamos de clientes o evitamos utilizar la palabra cliente y hablamos de personas o de líderes que nosotras acompañamos a través de procesos legales. Y lo hacemos pues por una visión filosófica, lo hacemos también con una visión de cómo acompañamos a las comunidades, pero cuando llegamos a una sala de salud mental, de momento no solamente tenemos un cliente, sino que tenemos un paciente. Y nosotras, sin necesariamente tener los recursos para entender las dimensiones de esa condición de salud mental, estamos, por así decirlo, tratando de mitigar unos desfases o unas necesidades que crea el propio sistema. Por un lado, el tribunal, aún con las mejores preparaciones de sus funcionarios, aún con la mejor intención, no tiene los recursos y no debe ser el foro para que se diluciden asuntos de salud mental, porque el tribunal está ahí para regular, el tribunal está ahí para imponer una norma y lamentablemente, ¿verdad?, cuando hablamos de defender los derechos de ese paciente, es muy poco los recursos que tiene el tribunal. Por un lado, los planes médicos no quieren cubrir estadía, las personas no cuentan con recursos para pagarse el nivel de cuidado, poder pagar el hogar que necesitan, las familias tienen que venir a vistas vez tras vez para ver si se resuelve la situación, muchas veces en transportación pública, muchas veces tratando de hacer tripas corazones porque acompañar a un paciente a un proceso de ingreso involuntario destruye a cualquier familia. Y entonces ese rol de los hospitales, por un lado el hospital privado que dice ya yo terminé mi responsabilidad, no estoy cobrando, ahora es hora de, no quiero decirlo así, pero así se lee, así se siente, de echar al paciente o de empujarlo o de moverlo hacia una institución pública, hacia AMSCA, a que tenga que hacer un turno y ese turno va a depender de que se mueran otros pacientes para que las camas estén disponibles. Es decir, es un panorama bien crítico y nosotras como abogadas a veces estamos literalmente galdeando la oportunidad para poder mitigar el cantazo que coge la familia y no debería ser así. Cuando hablamos de derechos no tenemos que esperar a que la cosa explote, no tenemos que esperar a la víctima, no tenemos que esperar a la crisis, no tenemos que esperar a que el paciente esté sentado en una sala de emergencia o que en una crisis de salud mental haya muertes, ¿verdad? Como hablaba ahorita María Isabel, y haría falta algo más. Y nosotras como defensoras de derechos humanos, Ayuda Legal Puerto Rico, el trabajo entonces es exigirle al gobierno responsabilidad, exigir al tribunal también responsabilidad, pero también exigirnos entre nosotras, que son muy pocas las abogadas o los abogados que están dispuestos a ver casos de salud mental, es muy poca la gente que conoce los derechos de la población con salud mental, que los procesos se siguen utilizando como castigos a la familia, como castigos a los pacientes, como castigos a las personas con uso problemático de sustancias, y tenemos que exigirnos más. Así que desde Ayuda Legal Puerto Rico, aunque el tema de salud mental no es un tema integral, sí es un tema integral para el tema del derecho a la vivienda, el compromiso es seguir utilizando nuestras plataformas para que se hable del tema de salud mental, no desde el estigma, no desde el castigo, no desde ven tribunal y impon desacatos cuando se viola tu orden, sino desde el sentido donde tenemos que hacer más, tenemos que conocer los derechos, pero también ejercerlos y ponernos nosotras, ¿verdad?, en posición de que la gente pueda defenderse mejor. Sí, así mismo es, Ariadna. Sin duda alguna, el tema de salud mental es un tema del que se tiene que hablar y sin duda alguna hacer ese llamado al Estado, al gobierno, a todos esos ejes responsables de atender el tema, a que actúen, pero también, ¿verdad?, como abogadas o como personas también hacer conciencia sobre la situación. Claro. Así que nada, ya se nos acabó el tiempo, así que nada, gracias por sintonizar Tus Derechos al Día, así que nos vemos la próxima semana y recuerda que conocer tus derechos es poder.